todos de nuevo, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a calcular el gradiente de esta superficie en el punto 3,5. Ya debemos acordarnos que tenemos eso. Entonces vamos a ver qué nos daría esto. Hacemos la derivada de esta superficie con respecto a x y nos quedaría 4x coseno de teta más la derivada de esto que sería menos 6y seno de teta. Ahora, como tenemos el punto, cambiamos la x por 3 y la y por 5 y nos quedaría 12 coseno de teta menos 30 seno de teta. Bueno, pues esto lo vamos a dejar por aquí y ahora lo que tenemos que hacer es hallar el valor de teta del ángulo para el cual esta diferencial, esta derivada, es máxima. Entonces, bueno, tenemos aquí la derivada con respecto a teta de ¿cuánto sería la derivada de esto? Pues aquí, como la derivada del coseno es menos seno, me quedaría menos 12 seno de teta menos 30 coseno de teta. Vale. Bueno, lo guardamos por aquí, lo almacenamos también. De aquí, esta derivada nos tiene que dar 0. O sea, hacemos lo mismo que cuando estábamos en R2 y estudiábamos una función. Para saber dónde hay un máximo o un mínimo, la primera derivada la igualamos a 0. Bueno, pues de aquí, si tenemos que menos 12 seno de teta menos 30 coseno de teta es igual a 0, podemos despejar, por ejemplo, el seno. Sería igual a 30 coseno de teta partido de menos 12. Y vamos a calcular ahora la tangente. Bueno, pues la tangente de este ángulo sería el seno partido por el coseno. El seno ya lo hemos despejado ahí, sería 30 coseno de teta partido de menos 12 y entre el coseno. Si esto lo desmontamos para verlo mejor, nos quedaría 30 coseno de teta partido de menos 12 coseno de teta. Este y este se nos va y nos queda menos 30 partido por 12, que simplificándolo se nos puede quedar como menos 5 medios. Bueno, pues lo vamos a poner por aquí arriba. La tangente de este ángulo, menos 5 medios. Y esto lo podemos borrar, esto de por aquí. Vamos a ver ahora cómo podríamos calcular, por ejemplo, pues cuánto vale el seno de ese ángulo y el coseno de ese ángulo. Hemos visto que la tangente de este ángulo era el seno partido por el coseno. Pero hay otra fórmula trigonométrica que todo el mundo conoce, que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de ese mismo ángulo me da 1. Bueno, pues podemos hacer un sistema con esto. De aquí podemos despejar el seno y el seno de este ángulo va a ser igual a la tangente de ese ángulo por el coseno de ese ángulo. Lo sustituimos aquí, me quedaría tangente cuadrado de este ángulo, coseno cuadrado de este ángulo, más coseno cuadrado de este ángulo igual a 1. Sacamos factor común, el coseno cuadrado. Como ya tenemos el valor de la tangente, nos quedaría 25 cuartos. Coseno cuadrado de este ángulo sería 29 cuartos, igual a 1. Y el coseno al cuadrado de este ángulo sería 1 partido de 29 cuartos. O sea, el coseno al cuadrado de esto sería 4 partido por 29 y el coseno
sería la raíz cuadrada de 4 partido por 29. Luego el coseno de este ángulo sería 2 raíz de 29. Lo vamos a poner aquí arriba también. Bueno, le vamos a poner más menos, puesto que al hacer la raíz cuadrada me puede dar el positivo y el negativo. Y ahora vamos a calcular el seno también. Bueno, pues el seno, vamos a utilizar por ejemplo esta fórmula, seno cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de ese mismo ángulo que me da 1, pues el seno de ese ángulo sería la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de ese ángulo. El coseno ya lo tenemos, al cuadrado sería 4/29avos. 25/29avos. Luego el seno sería más menos 5 partido de raíz de 29. Bueno, pues ya tenemos el seno, el coseno, la tangente. ¿Qué nos indica eso? Pues eso nos va a indicar que el ángulo que estamos buscando va a estar en el segundo o en el cuarto cuadrante, puesto que si tenemos una circunferencia, en el primer cuadrante el seno y el coseno son positivos y la tangente me daría positiva, en el tercer cuadrante el seno y el coseno son negativos y me daría positiva la tangente, luego tiene que estar o bien en el segundo cuadrante o en el cuarto. Entonces vamos a seguir estudiando esto. Si están en el segundo cuadrante el seno es positivo. Vamos a ver, en el segundo cuadrante el seno sería 5 raíz de 29, cogeríamos el positivo, y el coseno sería negativo, para que de esa forma al dividir seno entre el coseno me diese negativo. Si fuese en el cuarto cuadrante, el seno sería negativo y el coseno sería positivo. Si hacemos la derivada segunda de esto, me quedaría menos 12 coseno de este ángulo, y como el coseno es menos seno, más 30 seno de esto. Bueno, pues vamos a utilizar esta fórmula y vamos a ver cuándo nos saldría positivo o cuándo nos saldría negativo. Para que sea un máximo necesitamos que sea negativo. Bueno, pues aquí tendríamos, si utilizamos el segundo cuadrante, tendríamos menos 12 por menos 2 raíz de 29 más 30 por 5 raíz de 29. Menos por menos me daría más, o sea, esto me va a dar mayor que 0. Luego el segundo cuadrante no me interesa. Nos vamos al cuarto. Tendría menos 12 por el coseno, que sería 2 raíz de 29, más 30 por el seno, que es menos 5 raíz de 29. Y esto vemos que me da menos, me da negativo. Entonces, eso nos informa de que ese ángulo va a ser del cuarto cuadrante. Lo ponemos por aquí arriba. Bueno, pues sabemos que es del cuarto cuadrante. O sea que ese ángulo va a estar comprendido entre 270 y 360. Bueno, pues vamos a calcular ya el gradiente. Tendríamos, aquí lo vamos a hacer. Sería igual a 12 por 2 raíz de 29 menos 30 por menos 5 raíz de 29. Vamos a ver qué nos va dando esto. Serían 24 raíz de 29 más 150 raíz de 29, que me da
174 raíz de 29. Si no queremos que me aparezcan raíces en el denominador, racionalizamos multiplicando y dividiendo por la raíz de 29. Raíz de 29 al cuadrado me daría 29. Y si dividimos 174 entre 29, nos daría 6. Luego el gradiente sería 6 raíz de 29, que era una de las primeras cosas que nos pedía. Y ahora podemos calcular también el ángulo. Vamos a calcular ese ángulo. Bueno, pues este ángulo lo haríamos de la siguiente forma. El ángulo, podemos cogernos el seno, el coseno, bueno, vamos a coger por ejemplo el arco coseno. Este ángulo sería igual al arco coseno de 2 raíz de 29. Bueno, pues esto sería igual al arco coseno de 2 entre raíz de 29, sería más o menos 0,37. Y esto nos va a dar un ángulo de 68,28 grados. Pero como vemos, este ángulo está en el primer cuadrante. O sea, este ángulo sería más o menos así. Como estamos utilizando el coseno, este coseno sería lo mismo para este ángulo que para todo este. ¿Cómo calculamos todo ese ángulo? Pues a 360 le quitamos 68,28 y al final me da un ángulo de 291,72. Vamos a poner por aquí. Esto lo hemos visto porque el coseno de este ángulo es el mismo coseno que el de todo este, que sería 360 menos ese ángulo. Bueno, pues ya tenemos ese ángulo, que si lo queremos poner en grados y minutos, pues este ángulo sería 291 grados, 43 minutos, bueno, aproximadamente, tampoco vamos a sacar segundos. Y ya habíamos calculado el gradiente de esa superficie en ese punto y el ángulo θ que forma esa desviación o esa dirección con respecto al eje X. Bueno, pues aquí tenéis un ejercicio para que vayáis practicando un poco esto. Y nada más, aquí os lo dejo y hasta la próxima. Un saludo a todos.